Hola chicos, hoy en nuestra semana 24 continuaremos viendo lo que vimos en nuestra clase pasada, este tema que son los derechos humanos. Esta clase, recuerden que es de formación ciudadana y ustedes se acuerdan de esta imagen o por lo menos de lo que dice esto. Dice, tengo derecho a decir lo que pienso y lo que siento. Y hay una muralla. Esto es un lenguaje obviamente figurado porque no va a haber una muralla al medio de una persona cuando están hablando. Pero sí, estamos hablando de la censura o no escuchar de pleno cuando alguien nos habla, quiere decir lo que piensa y lo que siente, ¿no es cierto? Y dentro de los derechos del niño y dentro de los derechos humanos, nosotros tenemos libre expresión y los derechos del niño dicen que tienen derecho a ser escuchados. ¿Por qué creen que pasará esto? ¿Por qué tenemos derecho a ser escuchados? Vamos, ¿qué aprenderemos hoy? Vamos a identificar los derechos humanos en Chile. Vamos a ver un video sobre los derechos humanos y esto es un video más, pero que nos va a hablar sobre los derechos humanos. Así que pongamos mucha atención para poder entender algo que es muy complejo. Nosotros la semana pasada vimos el origen y ahora vamos a hablar sobre los derechos humanos. El mundo está formado por diversas culturas, países y personas. Sin embargo, más allá de las diferencias, existe un rasgo común fundamental. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Así reza el artículo primero de la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948. Los derechos humanos se han convertido en uno de los conceptos más importantes de la historia de la humanidad. ¿Pero qué son realmente los derechos humanos? ¿Quién es responsable de su defensa? ¿Y son realmente válidos para todos los seres humanos? Se entienden por derechos humanos aquellos que corresponden a toda persona por el solo hecho de serlo. Son innatos. Los derechos humanos tienen validez sin excepción para todo ser humano en cualquier parte del mundo. Son, por lo tanto, universales. Son válidos para todas las personas por igual, independientemente de su raza, religión, sexo, orientación sexual, color de piel, edad u otras características que puedan diferenciar a los seres humanos entre sí. Los derechos humanos forman parte del derecho internacional. Ya la Carta de las Naciones Unidas de 1946 contenía importantes pasajes dedicados a la protección y el significado de los derechos humanos. El primer acuerdo internacional al respecto es la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948. En 1966, la ONU aprobó otros dos instrumentos internacionales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Juntos se denominan Leyes Internacionales de Derechos Humanos. Son la base jurídica más importante a este respecto. A todos ellos hay que añadir otra serie de convenciones. La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención contra la Tortura y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Pero cuáles son en detalle los derechos humanos fijados por estos instrumentos? A menudo se clasifican los derechos humanos en tres generaciones o dimensiones. La primera dimensión, los derechos civiles y políticos clásicos. A este grupo pertenecen el derecho a la vida y la integridad física, la prohibición de la esclavitud y el trabajo forzoso, la protección contra la tortura, la libertad de opinión, la libertad de conciencia y religión, una amplia prohibición de la discriminación, además del derecho al voto. La segunda dimensión, los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a un trabajo y una remuneración adecuada, el derecho a la fundación de sindicatos, la paridad en los derechos de hombres y mujeres, la protección de la familia, las mujeres embarazadas, las madres y los niños, el derecho a nivel de vida adecuado incluyendo una alimentación nutritiva, el derecho a la mejor salud posible, el derecho a la educación
y el derecho a la participación en la vida cultural. La tercera dimensión está compuesta por los derechos colectivos, por ejemplo, el derecho a la autodeterminación, el derecho al desarrollo, el derecho a un medio ambiente limpio y el derecho a la paz. En este sentido, resulta fundamental el principio de la indivisibilidad de los derechos humanos. Según este principio, no puede establecerse una jerarquía entre los derechos políticos, económicos, sociales y culturales. Los derechos humanos deben garantizarse conjuntamente. La realización de los derechos civiles y políticos depende de la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales y viceversa. ¿Y quién se ocupa de que se apliquen y respeten los derechos humanos? La responsabilidad principal recae en los gobiernos. Estos no pueden perpetrar ninguna violación de los derechos humanos. Deben protegerlos de los ataques de terceros y tienen que crear las condiciones para su absoluto cumplimiento. El órgano central de la ONU es el Consejo de Derechos Humanos, formado por 47 estados con sede en Ginebra. El Consejo de Derechos Humanos revisa regularmente la situación de los mismos en los estados miembros. Asimismo, puede enviar expertos independientes a países específicos. Pero existe un problema. En este órgano participan muchos estados que en la práctica no protegen los derechos humanos. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se ocupa especialmente de la protección de los derechos humanos en guerras y conflictos armados. Sus esfuerzos se dirigen, por ejemplo, a luchar contra el reclutamiento de menores como soldados. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos coordina todas las labores relativas a este respecto y dispone de varias oficinas locales que pueden enviar a expertos en derechos humanos a las misiones de paz de la ONU. La Corte Penal Internacional de La Haya. Por primera vez existe desde 1998 una instancia que puede investigar y condenar violaciones especialmente graves de los derechos humanos, como son el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad. Sus alcances todavía son limitados a causa de la falta de apoyo de importantes naciones como los Estados Unidos de América o China. Sin embargo, este es un importante paso ya que los criminales de guerra ya no pueden estar seguros de permanecer impunes. Además de las instituciones internacionales de la ONU, existen otros organismos y acuerdos en materia de derechos humanos a niveles regionales. Bueno, chicos, no me voy a alargar más. Dijo lo fundamental en este video. Lo fundamental es lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué son los derechos humanos? Nosotros en la clase pasada hablamos lo que son los derechos humanos. Por lo tanto, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos representan un conjunto de garantías universalmente válidas derivadas de nuestra propia dignidad como personas. Estos derechos son exigibles a las autoridades estatales y deben ser respetadas también por todas las personas. Los derechos humanos son universales, inalienables, indivisibles e interdependientes. ¿Cuáles son las características de los derechos humanos? Las características fundamentales de los derechos humanos fueron proclamadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual se aprobó en el seno de la Organización de las Naciones Unidas en 1948 y cuyo objetivo fue establecer un recurso jurídico que los contemplara a nivel universal. Dichas características son: los derechos humanos son universales, lo que permite que todo ser humano, sin excepción alguna, tenga acceso a ellos. Los derechos humanos son normas jurídicas que deben ser protegidas y respetadas por los estados. Y si los estados no los reconocen, se les puede exigir que lo hagan porque los derechos humanos son innatos al individuo desde el momento de su nacimiento. Innato, que es parte del... Los derechos humanos son indivisibles. Cada uno de ellos va unido al resto de tal modo que negarse a reconocer uno o privarnos de él podría
podría en peligro el mantenimiento del resto de los derechos humanos que corresponden. Los derechos humanos hacen iguales y libres a todo ser humano desde el momento de su nacimiento. Los derechos humanos no se pueden violar. Ir en contra de ellos supone atacar a la dignidad humana. Son irrenunciables e inalienables, dado que ningún ser humano puede renunciar a ellos o transferirlos. Esto también hablo en el video. Uy, me adelanté mucho. ¿Qué organismos deben garantizar el cumplimiento de los derechos humanos? Para que no queden solamente en buenas intenciones, es necesario que su cumplimiento esté en manos de los países que tutelan y representan a cada comunidad de individuos, de modo que son los gobiernos de los estados los responsables de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos. Por lo tanto, el gobierno no puede adoptar ninguna medida que vaya en contra de estos derechos y en cambio debe promover aquellas medidas que sí van encaminadas a garantizarlo. ¿Sabes con qué mecanismo se cuenta para ello? Existen, pero algunos de los avales para que todo ciudadano tenga acceso a sus derechos universales son la legislación de cada país, el disponer de un poder judicial independiente y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. También existen asociaciones y redes institucionales, instituciones en naciones de derechos humanos de ámbito regional o subregional que velan por su cumplimiento. Tenemos al INDH, que es el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Entre las más destacadas podemos mencionar las siguientes. La Red de Instituciones Nacionales de los Derechos Humanos de África, la Red de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del continente americano, el Foro de Instituciones Nacionales de los Derechos Humanos de Asia y el Pacífico y el Grupo de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos en Europa. Estos 4 grupos son, que los destacamos, son de ámbito nacional o continental para que nosotros los podemos respetar. Ahora, nosotros vamos a leer el siguiente texto, que es una noticia, y dice así: Princesa saudí no cumple con los derechos humanos de sus trabajadoras. Durante el mes de julio del 2013, una princesa de origen saudí, que está en Asia, fue acusada del no cumplimiento de los derechos humanos hacia sus trabajadoras. La policía comunicó que la princesa y otros familiares viajaron a Estados Unidos, llevando con ellos a 4 mujeres para que ayudaran con las labores domésticas de la casa. Las trabajadoras habían firmado un contrato donde decía que les pagarían $1.600, más de 800.000 pesos chilenos. Sin embargo, las 4 mujeres fueron obligadas a limpiar, cocinar y trabajar en la mansión de la princesa las 16 horas diarias y sin descanso. Todo esto por $250, que son aproximadamente 120.000 pesos chilenos. La princesa podría llegar a estar hasta 14 años en la cárcel si es considerada culpable. Entonces vamos a pasar a nuestra actividad.
Y nuestra actividad vamos a escribir en un cuadro que podemos hacer en el cuaderno los derechos humanos que la princesa saudí no tomó en consideración. Si nosotros queremos volver a leer la declaración, vamos a nuestra clase anterior, donde está el PowerPoint y donde están los 30 derechos de la Declaración de los Derechos Humanos. Y nuestra segunda actividad vamos a buscar en un diario alguna noticia donde se cumpla con alguno de los derechos humanos que hemos estudiado. Puede ser la noticia sacada de internet o el periódico. Y ahora sí, chicos, nosotros terminamos. Ya aprendimos la clase de hoy a identificar derechos humanos y nosotros debemos concentrarlo acá en Chile. Por lo tanto, es importante que tú pongas atención para que después puedas exigir estos derechos humanos. Ahora sí, chicos, me voy. Espero estén muy, muy bien. Nos vemos y muchos besitos para todos.